Durante algunos años, he trabajado como contratista privado. Mi abuelo me enseñó a ser artesano de la madera y carpintero. La abuela solía decir que sabía utilizar correctamente una clavija antes de saber hablar, pero creo que quizá exageraron un poco. Aún así, me encanta hacer cosas con las manos. Esa pasión me ha dado bastante a lo largo de los años. Una familia, un hogar, un trabajo estable, un Dodge Charger del 68. ¿Qué más se puede pedir? Cuando llegó la pandemia del COVID, hubo muchas personas que perdieron sus trabajos. Mi empresa estaba bastante bien, ya que la gente necesitaba arreglar sus casas para pasar un año entero bajo techo. También hubo un creciente interés en los muebles personalizados, por lo que recibimos muchos pedidos especiales. Me sentí un poco mal porque nos estaba yendo tan bien, así que decidí que quería hacer algo para retribuir a la comunidad. Entonces, para aquellas personas que perdieron sus trabajos, decidí comenzar una clase de carpintería. A mi esposa le encantó la idea. Pude usar el taller de carpintería en una escuela secundaria local después de unas breves conversaciones con el director. Puse volantes por la ciudad, publiqué algunos anuncios en las redes sociales y les pedí a mis hijas que hicieran correr la voz en su clase. Todavía nos aseguramos de cumplir con los estándares de seguridad, por lo que solo podía haber 10 personas a la vez, y estábamos repartidos por todas partes. Me tomó menos de un mes armarlo todo, y antes de darme cuenta, era maestro. Fue más fácil de lo que pensé que sería, y tan pronto como comencé a hablar sobre lo que amo, fui imparable. Uno por uno, les pregunté a mis alumnos qué querían hacer. Robert, un hombre mayor, quería hacer un taco de billar. Donna, una ama de casa, quería hacer un rodillo estampado. Todos tenían su propia idea. Luego estaba Roy. Roy rondaba los 40. Era flaco, cojeaba levemente, y una cara que gritaba que le habían dado un par de puñetazos de más. Tenía una voz sorprendentemente profunda, con R's rodantes. Cabello negro, como un cuervo mojado. Entonces, ¿qué quieres hacer, Roy?, yo pregunté. ¿Algunas ideas? ¿Qué te gustaría hacer a ti?, preguntó de vuelta. ¿A mí? Yo haría un... Me sorprendió, pero lo pensé. Traté de pensar en algo que un tipo como Roy pudiera usar. Pensé en un bate de béisbol o algo deportivo, pero no parecía de ese tipo. Lo descarté. Un calzador, dije. ¿Qué opinas? Tal vez, asintió. Un calzador. O tal vez, ¿un especiero? Continué, sopesando su reacción. Píntalo de algo bonito, algo que combine con tu cocina. Entonces haré un especierro, dijo Roy, rodando la R en especiero. Así empezó nuestra primera clase. Revisé las herramientas y todos podían traer sus materiales al taller para hacer su proyecto. También podían hacerlos en casa y recibir comentarios. Todo era muy informal y de forma libre. La mayoría de ellos estaban entusiasmados y tuve algunas charlas sobre qué herramientas usar, qué buscar e incluso qué canales consultar en línea. Empezamos a hacer planes paso a paso para terminar nuestros proyectos a tiempo para nuestra quinta y última sesión. Durante todo este tiempo, Roy no hizo nada. No hizo ningún plan. No hizo ningún boceto. Nunca hizo ninguna pregunta. Se quedó allí de pie,
asintiendo con la cabeza, rodando la CR. Claro, iba a ser un especiero, dijo, pero no tenía nada que mostrar. 5 sesiones iban y venían, y todos tenían algo que presentar. Robert terminó su taco de billar, y Donna hizo un patrón de estrella increíble para su rodillo. Roy, por otro lado, no tenía nada. ¿No terminaste tu proyecto?, yo pregunté. Lo hice, dijo. Simplemente no lo traje. Nuevamente esa R rodante en traje me hizo temblar, y no en el buen sentido. Nos encantaría verlo, dijo Robert. Está bien si no es perfecto. Pero lo es, asintió Roy. Es perfecto. Rodó la R en perfecto solo un poco demasiado. Robert estaba claramente incómodo. Una vez que mi primer grupo de estudiantes terminó, el siguiente grupo se inscribió. Mucha gente joven esa vez, la mayoría menores de 18 años. Y para mi sorpresa, un estudiante que ingresa, Roy. Mientras que Julien y Greg querían hacer un tablero de ajedrez y un estante de pared, Roy no quería hacer nada. En cambio, me preguntó de nuevo: ¿qué quieres hacer? Esta vez dije una escalera, una herramienta, algo práctico. Roy estuvo de acuerdo. Pasaron las semanas, una tras otra, y sucedió lo mismo. Roy seguía apareciendo con las manos vacías, mientras que los otros estudiantes solo lo miraban divertidos. Greg hizo su estantería de roble macizo, y Julien hizo su tablero de ajedrez de abedul. Roy, por otro lado, solo escuchó mis instrucciones y tomó notas. Realmente parecía que quería hacer algo, pero nunca lo hizo. Cuando comencé mi tercer grupo de estudiantes, Roy apareció por tercera vez. Una vez más, preguntó: ¿qué quieres hacer? En ese punto estaba frustrado. Haría un cobertizo para herramientas, Roy, le dije, para incluir todos mis otros proyectos. Se iluminó con una sonrisa y asintió. Podría haber dicho nave espacial. Él todavía habría estado de acuerdo. Los otros estudiantes notaron que algo estaba pasando, y 2 de ellos no vinieron a la segunda sesión. 2 más abandonaron en la tercera. Y al final de la última sesión, solo éramos Roy, 3 personas que no tenían nada que mostrar, y yo. Estaban ansiosos por irse, y no tenía ganas de detenerlos. Finalmente, solo quedamos Roy y yo mientras limpiaba. Mientras guardaba las hojas de registro, se sentó frente a mí con una gran sonrisa en su rostro. Lo terminé, dijo. ¿Terminar qué? El cobertizo de herramientas. ¿Cierto? ¿Es ahí donde guardas el especiero y la escalera? Sí. Me reí, pero él no. Esperé a que me dijera que era una broma, pero hablaba en serio. Se quedó en silencio, mirándome. ¿Hablas en serio?, dije. En realidad lo lograste, ¿no? Sí, asintió. ¿Quieres ir a ver? No lo creo, Roy. Sin ofender, pero no soy seguro de que seamos tan cercanos. Está bien, dijo. Tan casualmente como si estuviera recogiendo un paquete de chicles. De repente me apuntó con un arma. Quiero que lo veas. Necesito retroalimentación. Es un sentimiento extraño, estar amenazado tan casualmente. Al principio no te das cuenta del peligro.
La mortalidad es solo ese concepto fugaz y abstracto, hasta que miras el cañón de una pistola cargada. De repente, recuerdas que puedes morir. Cogimos mi Charger del 68. Roy era un poco más grande de lo que pensaba, y tuvo que reclinar el asiento del pasajero para que le cupieran las piernas. Incluso sin apuntarme con el arma, casi podía sentirlo, como un calor que irradiaba hacia mí. En general, Roy parecía bastante tranquilo sobre todo el asunto, pero mi mente estaba acelerada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Acelerar el coche contra un árbol? No podía decidirme y, antes de darme cuenta, llevábamos más de 1 hora en la carretera. Roy señaló una salida y me dijo que siguiera un camino de tierra. Podía sentir mi teléfono zumbando como loco. Mi familia se estaba preocupando. Todavía no había pedido que lo apagara. Quizás podían rastrearme. El camino parecía ir más y más hacia abajo. Tuve que manejar a un ritmo lento solo para evitar la suspensión. Después de unos 20 minutos había más raíces y cantos rodados que el camino real. El teléfono dejó de zumbar. Estábamos fuera de la red. Aparqué el coche y salí siguiendo las instrucciones de Roy. Usando una pequeña linterna me mostró el camino a seguir. Estábamos en lo profundo del bosque, pero apenas podía escuchar un solo pájaro. Unos cuantos carboneros como mucho. Mi hermana me consigue los materiales. Ella es muy ingeniosa. Cada R rodante parecía estar a punto de convertirse en un gruñido. Miré detrás de mí, solo para ver que el arma me apuntaba directamente. Ojos hacia adelante, dijo. Quiero tu primera impresión honesta. Podría haber jurado que sus ojos estaban rojos. Al principio, no noté el claro en el bosque. Había un extraño olor metálico en el aire, lo suficientemente fuerte como para que yo lo saboreara. Aún así, no hay pájaros, no hay insectos, solo una brisa barriendo a través de los árboles. Allí, dijo Roy, mi cobertizo de herramientas. La linterna cayó sobre algo. No se parecía en nada a un cobertizo de herramientas. En muchos sentidos, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Algo empezó a hervir dentro de mí. Eso no es madera. No, dijo Roy. No lo es. Tuve que apartar la mirada, pero sentí que el arma me empujaba hacia adelante. Mira. Miré. Huesos, tendones, músculos y cartílagos. Un cuadrado grande, grotesco y hueco. Cada detalle era una pesadilla en sí mismo. La piel que cubría la puerta fue la gota que colmó el vaso para mí, y caí de rodillas, cubriéndome la cara con las manos. De nuevo, el frío acero de un arma empujó contra mí. Necesito que mires 2 cosas más. Oh Dios, el especiero, la escalera. Entrar en ese cobertizo de herramientas fue como caminar hacia el infierno. La mayoría de los materiales estaban secos y no había ni un solo insecto cerca. Con nada más que la linterna de Roy, solo vislumbré rápidamente el interior. Traté de apartar la mirada, pero la presencia de esa pistola fue suficiente para forzar mis ojos hacia adelante. Allí, el especiero, dijo. Por favor. Vi filas de dedos huesudos, dispuestos como si estuvieran sosteniendo tazas. Fémures dispuestos como una escalera. Parpadeé y me di la vuelta para suplicar por mi cordura. Roy ya no era el mismo. Era por lo menos 1 pie más alto, y su cabello había crecido más. Sonrió con anticipación.
Sus ojos reflejaban un tono claro de rojo. Pequeños fragmentos blancos sobresalían de la línea de su cabello, como plumas de ave o uñas afiladas. Sus dedos parecían más largos. «Eres un inútil», gruñó, rodando la lengua. Eso fue un error. Tenía que pensar en algo. Di algo. Cualquier cosa. El cazador. Jadie. El calzador. Jadie. ¿Qué calzador? El primer día dije un calzador. O un especiero. ¿Hiciste alguna vez un calzador? Podría. Entonces muéstrame. En un instante me agarró del brazo, me tiró al suelo y colocó su rodilla en mi espalda. Iba a romperme el brazo. La realización me golpeó como un cubo de hielo. Iba a hacer un calzador con mi omoplato. Madera. Tienes que hacerlo con madera, supliqué. Esa es la regla. Yo hago las reglas. Sonrió. Esas han acostumbrado a un solo material. Un verdadero artesano debe ser capaz de trabajar una variedad de materiales. Abedul, pino, roble, sauce, de todo tipo. Puedo hacer cosas con las que solo puedes soñar. Dobló mi brazo aún más, como si estuviera tratando de romper una zanahoria. Entonces hazlo. Haz uno. Madera de pino. Hay mucha para todos. Él se detuvo. Con un suspiro, me soltó y se apartó de mí. Bien, se quejó. Espera aquí. Me empujó hacia el cobertizo y cerró la puerta. Caí al suelo, en completa oscuridad. Era como un nido, cubierto de ramas, barro y hierba. De hecho, olía más a barro y hierba que a otra cosa. No pude evitar preguntarme cómo algo tan grotesco podía estar casi completamente sin olor. Debería haber apestado como el infierno ahí dentro. Pero no fue así. Un ligero olor a hierro. Eso era todo. Lo primero que probé fue mi teléfono, pero no sirvió de nada. No había recepción, y la luz no hacía más que dar vida a mis pesadillas. No podía soportar ver mi entorno, pero sentir las paredes a ciegas tampoco ayudaba. No podía ver ningún punto débil, pero tampoco podía sentir ninguno. Estaba atrapado. La puerta estaba cerrada. Ni siquiera sé cómo, pero no pude moverla. Todo el cobertizo era resistente y utilizaba una especie de columna vertebral excavada en el suelo como soporte. Traté de salir a tientas en la oscuridad, pero todo lo que hizo fue darme una imagen interna de lo que realmente estaba parado. Después de un rato, se puso tan oscuro que no sabía si estaba cerrando los ojos o no. Perdí el rastro de la puerta. Todo se sentía mal. ¿Cómo puedes diferenciar una puerta de una pared cuando todo lo que ves y sientes es carne y huesos secos? Intenté todo. Apoyando mi espalda, me senté y traté de patear para encontrar puntos débiles. Probé el techo. Intenté levantar, acuñar, apalancar. Nada. El cobertizo no se movía. Sentí que luché por una eternidad, pero probablemente solo había sido una hora. Con luz o sin ella, no podía salir. Mi teléfono se quedó allí en mis manos, inútil. Lo sentí en mi pecho, esa ansiedad negra y hundida. El frío, esa sensación cuando crees que estás a punto de morir. Debo haberme sentado allí, congelado, durante horas. Presté atención cuando escuché un sonido afuera. Era más pequeño, cuidadoso, pequeños pasos.
¿Hola? ¿Alguien ahí? Llamé con una voz seca. ¿Y? Era un niño, solo un chico, en medio de la nada. Y todo lo que tenía que decir era... ¿y? Aparté la confusión, sintiendo que se encendía una esperanza. Oye, hey niño, sonreí. ¿Estás ahí fuera? ¿Puedes abrir la puerta? Y luego hice una pausa para pensar. ¿Qué demonios fue esto? Y luego podemos irnos. ¿Quieres helado? Podemos conseguir eso. Nosotros, podemos conseguir lo que quieras. ¿Pizza? ¿Y luego? Estaba a punto de explotar con ese niño. Tenía ese tono irritante, como si estuviera burlándose de mí. Entonces, de repente, la puerta se abrió. Tenía el mismo cabello oscuro que Roy, pero no tenía más de 10 a 13 años. Los mismos ojos rojos, la misma tez pálida. Estaba arrastrando una especie de bolsa de basura de plástico azul. ¿Y luego? Preguntó de nuevo. Yo no sé lo que quieres. Lo que yo... Miré alrededor. La cosa estaba despejada. No podía dejarlo allí. Intenté levantarlo, pero retrocedió. Negó con la cabeza y se alejó. Y entonces, dijo. ¿Y luego? Tenemos que irnos, susurré. Vamos. ¿Y entonces? ¿Y luego? Dijo, como si nada. Entró en el cobertizo y cerró la puerta. Empecé a correr. Mi auto no estaba muy lejos, y fui mucho más rápido en el camino de regreso de lo que había sido llegando allí. Las llaves aún estaban en el encendido. El Charger parecía tan ansioso por sacarme de ese bosque como yo lo había estado saliendo de ese cobertizo. Juntos dimos la vuelta y condujimos como locos de vuelta a la carretera principal. No me importaban las rocas, raíces, enredaderas o arbustos. Tenía que irme, y tenía que irme ahora. Con una suspensión golpeada logramos llegar a la carretera principal. Pisé el acelerador. Prefiero morir en un accidente automovilístico que en cualquier lugar cerca de Roy y sus creaciones. Lo que sucedió a continuación fue borroso. Me detuvo una patrulla de carreteras, que notó que estaba en estado de shock. Dio una declaración sobre un secuestro. Intentar explicar lo que había visto hizo que el ayudante negara con la cabeza. Tal vez no me creyó, o tal vez ya había escuchado eso antes. De cualquier manera, hizo muy pocas notas. Apenas tomó mi nombre. Desde entonces cerré esa clase y estoy siendo tratado por un trastorno de estrés. Tengo esos calambres estomacales y tengo que dormir con las luces encendidas. Tengo que ver que estoy fuera de ese infierno con mis propios ojos. Cuando la luz desaparece, ya no puedo estar seguro. Voy a ver a un terapeuta al respecto muy pronto. He recibido algunas recomendaciones. No estoy seguro de que me guste la idea de la terapia de sobreexposición, pero lo que sea que funcione. No he oído nada sobre una investigación, pero no ha habido informes de asesinatos en las cercanías. No tanto como para construir un cobertizo con los restos, un especiero o una escalera. Donde quiera que Roy consiguiera sus materiales, debe haber sido de algún otro lugar. Tal vez ese niño lo sabía. Pienso mucho en él. Tengo la sensación de que él no estaba allí para rescatarme, ni como para guardar esa bolsa de plástico suya. Pero Roy todavía está por ahí. De eso estoy seguro. Después de todo, me envió un calzador por correo hace unas semanas.
Al menos la maldita cosa estaba hecho de pino macizo. Estaba en el condado de Clay haciendo otro reportaje sobre una feria estatal cuando se produjo el asesinato a menos de 6 manzanas de distancia. El asesino de Athanasia había atacado de nuevo. En una furiosa depresión por mi amargo divorcio, y muy poco dispuesto a volver a casa para afrontarlo, decidí que iba a investigar. Antes había sido el mejor. Una vez me sentía hábil y agudo. Había sido joven y un periodista de verdad. Pero nada de eso importaba ahora en la era de los medios de comunicación de entretenimiento. Los giros interminables y los mares de mentiras directas. Sin embargo, aquí había algo contundente que no se podía negar. No podría haber elegido un objetivo peor para una crisis de la mediana edad. El asesino de Athanasia era una mera leyenda local que se mantenía viva de boca en boca en el sur. Tanto la policía como los medios de comunicación nunca creyeron que los asesinatos fueran cometidos por la misma persona. Y los funcionarios municipales y estatales negaron con firmeza que fueron asesinatos en series. El primer asesinato se había cometido en 1809, y el resto habían sido esporádicos a lo largo de los 2 últimos siglos. Todas las víctimas no estaban relacionadas entre sí, según los investigadores, y los métodos similares se atribuían a imitadores. Nadie le prestó atención hasta que un residente local acusado de asesinato en 1967 argumentó la posibilidad de que se tratara de un hombre con vida secreta o de una pareja de asesinos, padre e hijo, y ganó. El abogado de la defensa formuló el nombre de asesino de Athanasia, y el jurado lo aceptó por unanimidad. Los medios de comunicación locales lo denunciaron como una farsa contra la justicia, y lo atribuyeron a que el acusado era blanco, y a que fue juzgado por un jurado de hombres blancos. Los medios de comunicación nacionales se negaron a difundir el caso, pero los asesinatos continuaron. Allí estaba yo, en el condado de Clay, el 15 de marzo de 2016, y el asesino de Athanasia había atacado de nuevo. ¿Qué esperaban que la gente creyera ahora, 207 años después? ¿Era esto una cosa de hijo, padre, abuelo, tatarabuelo? ¿Con los miembros de la familia todavía cometiendo asesinatos en sus 80 años? No. Los residentes se habían inclinado por esa idea más descabellada. Era el mismo hombre, de alguna manera sin envejecer. Quizás un vagabundo que vivía fuera de la ciudad por miedo a que se descubriera su inmortalidad. Quizás los asesinatos eran la forma en que se mantenía joven, de alguna manera mística u oculta. Eso era una tontería, por supuesto, pero una parte de mí esperaba que fuera cierto. Si destapaba un caso como ese en el escenario nacional, bueno, rayos, todos mis problemas desaparecerían. Mi primera parada fue la botica de Maury. La hija mayor del propietario de la tienda había sido la víctima más reciente, y me encontré con el hombre mayor, de cabello color pimienta, de pie detrás del mostrador de su tienda, mirando distraídamente al espacio. ¿Maury? Se sobresaltó, y luego me miró con ojos vagamente atormentados. ¿Puedo ayudarlo? Le mostré mis credenciales, fingiendo que era un poco más periodista de lo que realmente era. Esperaba que estuvieras abierto a hablar un poco, para ver si sabes algo sobre el tal asesino de Athanasia. Asintió entonces, y sus ojos se enfocaron. Es un cabrón. ¿Lo conoces?, pregunté, detectando alguna capa de extrañeza tras la reacción del hombre. No. Se dio la vuelta rápidamente. Por favor, váyase.
No quiero hablar de esto. Decidí no insistir en el tema. En su lugar, volví a mi habitación del hotel e investigué un poco sobre la víctima. Resultó que había sido un adolescente bastante rebelde. A menudo se había metido en problemas con la ley durante el instituto y se había graduado en la universidad y había corrido mayores riesgos. En los registros judiciales, parecía que Maury había pagado grandes sumas por la defensa legal y por la fianza en numerosas ocasiones. Me pregunté si una pequeña tienda podría sobrevivir con gastos así. En cierto sentido, el asesino Atanasio había hecho a su familia una especie de favor enfermizo. Mi siguiente parada fue la oficina del sheriff, donde un veterano de guerra de ojos duros y cabello blanco me miró desde el otro lado de su escritorio. Pregunté por la hija mayor de Maury y su rostro se iluminó al instante, aunque sus ojos, sutilmente, no lo hicieron. Era una chica maravillosa, sin duda. Una pena lo que le hizo ese monstruo. Si alguna vez lo encuentro, lo colgaré. Qué extraño. Había esa familiaridad implícita de nuevo, al referirse al asesino como él, o su directamente en lugar de algo menos específico. ¿Así que nunca causó problemas? El sheriff negó con la cabeza. No, una chica encantadora que va a la iglesia. Puso unos cuantos documentos sobre su escritorio. Pero aquí dice que usted fue su agente de arresto en numerosas ocasiones. Su sonrisa falsa cayó con fuerza. Se llevó una mano a su pistola por reflejo, pero luego lo pensó mejor. Aquí no hablamos mal de los muertos, hijo. Una bonita recuperación, pero no le creí. Aún así, sabía cuándo retirarme. Me despedí rápidamente y me retiré. Al notar un extraño incremento en el número de vehículos de las fuerzas del orden que se cruzaban conmigo en las calles, decidí ser un poco más cuidadoso. Salí de mi hotel y conduje fuera de la ciudad, con el sheriff conduciendo despreocupadamente unos cuantos autos hacia atrás hasta que se sintió satisfecho de que me fuera. Una vez en lo profundo del bosque, di la vuelta y me registré en otro hotel. La víctima anterior había sido asesinada unos 8 años antes. Ese había sido un hombre de unos 45 años, con un historial intachable y obituario brillantes cuyos relatos no incluían, en particular, ninguna mención a los 5 años de desempleo anteriores a su muerte. Las historias de su vida se detuvieron con la pérdida de su trabajo. No pude evitar pensar en la actitud del sheriff de hablar mal de los muertos. ¿Qué relación tenía con una universitaria rebelde? Visité su casa, una deteriorada vivienda centenaria con un patio cubierto de maleza, y me sorprendió comprobar que aún estaba habitada. Una chica rubia de 20 y tantos años, de mala reputación, pero atractiva, abrió la puerta principal y me gritó, pensando que era un vagabundo. Rápidamente, me presenté como un reportero que investigaba al asesino Atanasio, y ella se tensó inconscientemente. ¿Para qué quieres saber de él?, preguntó, mirando por encima del hombro hacia las profundidades de su casa. Frunciendo el ceño, pregunté en voz baja, ¿tenemos que hablar en otro sitio? No, dijo ella, mirando con recelo hacia la calle, antes de fijar sus ojos en los míos. No quiero problemas. ¿Está aquí?, susurré. ¿Te está amenazando? Dudó antes de decir. No. Entonces, ¿cómo se va a enterar de lo que hablamos? No se lo diré a nadie. Es imposible que lo sepa. Dando un paso atrás, negó con la cabeza. Lo sabrá. Me acerqué automáticamente para decir algo así como, espera. Pero ella retrocedió horriblemente y gritó. ¡Wow!, le dije. No intentaba hacerte daño.
Con la cara roja y ansiosa, se llevó una mano al corazón mientras intentaba calmar su respiración. No eres tú, soy yo. Lo siento, no me toques. Respiró un poco más y dijo: no puedo hablar contigo. Espera, ¿estás sola aquí?, pregunté, presionando un poco más. Esta es una casa muy grande para estar solo tú. Era de mi tío, dijo, cerrando la puerta mientras hablaba. Lo siento, no preguntes por aquí. Me quedé mirando su puerta cerrada durante unos instantes mientras intentaba sumar 2 y 2. Por mi experiencia entrevistando a gente, definitivamente parecía estar traumatizada por algo. Su tío se había vuelto abusivo durante sus muchos años de desempleo. Era muy joven entonces y eso explicaría su reacción al contacto con un extraño. Su muerte debió dejarla con esa gran casa y libre de su abusador. De nuevo, el asesino Atanasio parecía haberle hecho un favor a alguien con el asesinato. Pero, ¿cómo podía saber algo tan privado como el abuso? Era imposible que fuera un simple vagabundo. Se me erizaron los pelos de la nuca y me sentí incómodamente observado. Al escudriñar su patio cubierto de vegetación, busqué cautelosamente amenazas, pero no vi ninguna. Más allá del muro bajo que marcaba el comienzo de la acera, una ama de casa vestida de púrpura estaba hablando por teléfono con una correa de perro en la mano. La vi mirar hacia mí y luego seguir rápidamente. Normalmente tenía un buen instinto para el peligro, pero seguramente no. Sacudí la cabeza. Ese era un condado extraño, sin duda, lleno de lugares oscuros y silenciosos bajo los árboles, y de miserias familiares ocultas. Pero el asesino Atanasio no era un ama de casa con pantalones morados. Me senté en una cafetería para tomar un café y pensar en mi próximo movimiento, y me quedé mirando por la ventana. La calle era ancha pero lenta, y los lugareños dispersos se dedicaban a sus asuntos a un ritmo campestre. Toda esa región había sido más o menos destruida por el saqueo económico a manos de políticos corruptos, y el alto desempleo se notaba. La mujer más maquillada que había era la camarera que servía el café, y oía a unos cuantos hombres demacrados en los taburetes del mostrador prometer que pagarían la semana que viene. Ella se limitó a suspirar, sonreír y decir: «Claro que sí, muñecos». Perdido en mis pensamientos, había olvidado dar un sorbo a mi café. El retraso me dio la oportunidad de notar el extraño olor. Al mirar cerca de mí, vi burbujas más grandes de lo que estaba acostumbrado. Sospechando, me pasé el dedo meñique y me toqué ligeramente la comisura del labio. Mi corazón empezó a latir más rápido al sentir una ligera hinchazón. Veneno. Quise saltar y avisar a los hombres del mostrador, pero ya habían bebido. Observé, totalmente inmóvil en mi asiento, que no pasaba nada. Mirando a mi alrededor con horror, busqué cualquier posible vía de acceso a mi café. Había visto a la camarera servirlo y lo había tenido en mis manos todo el tiempo. La gente del pueblo seguía lo suyo, ajena al atentado contra mi vida, excepto un adolescente que estaba en la acera de enfrente. Se dio cuenta de que me había fijado en él, e inmediatamente se dio la vuelta y se marchó. Fue entonces cuando empecé a cuestionar el propio mito. ¿Y si el asesino Atanasio no era en absoluto un hombre inmortal? ¿Y si era algo peor? ¿Un espíritu o una entidad? Con la mente abierta a nuevas posibilidades, estaba dispuesto a considerar cualquier cosa. ¿Y si esa región tuviera un espíritu guardián que se ocupara brutalmente de las amenazas al bienestar de sus habitantes? No, espera. La taza. La taza podría estar cubierta de veneno. Eso permitiría que la camarera sirviera el mismo café a todos sin que yo me enterara. Pero ¿quién podría haberlo hecho? Señorita, discúlpeme.
¿Hay alguien más trabajando? La camarera frunció el ceño instintivamente ante la extraña pregunta, pero luego recordó visiblemente que su trabajo era sonreír. El cocinero. Acaba de salir a comer hace un minuto. ¿Lo conoce? Me levanté de un salto y salí corriendo sin contestar. Al doblar la esquina de la cafetería, vi a un hombre regordete con ropa blanca y mugrienta quitándose el delantal manchado. Al oírme acercar, se giró, me vio, abrió los ojos y echó a correr. Me abalancé sobre él y recuperé parte de mi resistencia, largamente adormecida, de mis días de juventud. Apenas lo alcancé mientras tropezaba. Agarré con fuerza su camisa y exigí una respuesta. ¿Por qué has intentado envenenarme? ¿Eres el asesino de Atanasia? Sacudió la cabeza con la suficiente fuerza como para sacudir la papata. Oh Dios, no digas nada. Por favor, por el amor de todo lo sagrado, finge que no me has descubierto. ¿Qué? Le lancé una mirada asesina para demostrarle que había terminado con los juegos absurdos. ¿Fingir con quién? Con todos, susurró, aterrado. A nuestra izquierda, 3 niños de secundaria que jugaban detrás de una valla de tela metálica empezaron a prestar atención. Uno sacó un teléfono móvil y empezó a hacer una llamada. ¡No!, gritó el cocinero. Se defendió con la fuerza de un animal desesperado. Tropezó. Se levantó de un salto a pesar de tener las manos raspadas y corrió con una velocidad que desafiaba su forma. Lo dejé marchar, ahora con la intención de seguir otra pista. Cruzando el agrietado pavimento suburbano, le grité al chico el teléfono. ¿A quién llamas? Se quedó inmóvil. ¿A quién rayos llamas?, grité, con la esperanza de intimidarlo para que se deshiciera de la conspiración. Abriendo la reja de la cadena, me abalancé sobre él y le quité el teléfono. Mi corazón se hundió inmediatamente y me sentí como un tonto. 911, por supuesto. Viste que golpeaban a un hombre y llamaste a la policía. Los chicos se estremecieron en su sitio. Le devolví el teléfono al más cercano y levanté las manos en señal de disculpa. Lo siento, no querías usarlos. Ya me voy. Me tocó correr. ¿Qué rayos me pasaba? ¿Cómo pude pensar que los estudiantes de secundaria estaban en una inmensa conspiración asesina? Una conspiración de 200 años que implicaba todo un condado era impensable en sus proporciones. Pero eso dejaba o bien un vagabundo vengador e inmortal, o algún tipo de espíritu nativo guardián. Ambas posibilidades me hacían sentir igual de loco. Además, me había perdido por completo y mi teléfono se había quedado sin batería debido a mi uso excesivo de la aplicación de mapas en un lugar extranjero. El auto del sheriff se detuvo a mi lado mientras caminaba, y esos duros ojos de veterano se posaron sobre mí una vez más. ¿Qué rayos haces todavía en el pueblo? Me encogí de hombros con timidez. Lo siento. ¿Y estás acusando a los niños?, preguntó. Sube. Te llevaré de vuelta a tu auto. Luego te irás aquí, o te acusaré de lo que pueda. No había otra opción, realmente. Me subí a su asiento de copiloto y escuché amablemente cómo me reprendía por entrar en los pueblos de otras personas y causar problemas. Soy un sheriff, continuó. Me ocupo de la gente de por aquí, y tipos como tú no me facilitan el trabajo. No me gusta echar a la gente del condado, pero es parte del deber. Durante 200 años, los hombres como yo hemos cumplido con nuestro deber. Mi oído se apagó al recordar una placa de bronce en la oficina del sheriff. 1805. Al volver a sintonizar, oculté cualquier signo de ansiedad y prometí que saldría de inmediato,
y abandonaría mi tonta tarea de investigación. En todo momento, lo único que podía pensar era: una conspiración no tenía que implicar a todo el condado, al menos no a sabiendas. ¿A quién llamaban cuando las cosas iban mal? A una niña maltratada, a un padre estresado, a amas de casa desconfiadas, a niños asustados jugando en el patio. ¿Por qué te tiembla la mano así, hijo? Lo calmé al instante. Era demasiado tarde. Lo sabía. Suspiró sin ganas. Paró el auto y se bajó. Bájate. No me moví. ¿Qué opciones me quedaban? Mi teléfono había muerto y estaba en una carretera desconocida al azar. Dudaba que hubiera ayuda en las casas en ruinas de ambos lados. Golpeó su pistola enfundada. Sal del auto. De nuevo, no tuve elección. Respirando con dificultad, salí y me puse de pie, y él me empujó hacia un callejón ciego entre dos casas llenas de hierba alta y grava. No hagas esto, tonto, dijo ferozmente. Tú te lo has buscado. Oí el sonido de su pistola siendo desenfundada y sacada. No se lo diré a nadie, lo juro. Eres un periodista. No te creo absolutamente nada. Y sí, un destello de ideas desesperadas se me ocurrió. ¿Y si te ayudo? Si realmente quieres proteger este condado, tengo un mejor uso para tu deber. Es obvio para cualquier persona de fuera. Mi corazón palpitó en mi pecho unas 30 veces antes de que finalmente dijera: te escucho. Describí la propuesta de colaboración lo mejor que pude. Con mis habilidades, puedo descubrir la corrupción a medida que se produce. Puedo averiguar quién está aceptando sobornos, quién está vendiendo el condado y qué está recibiendo a cambio. Así es como se ayuda a todo el mundo a la vez. No hay que acabar con los adolescentes delincuentes, ni con los tíos maltratadores. Acaba con los políticos que han llevado a toda la región a la bancarrota, y tal vez asusta a algunas personas a nivel nacional. Garantizar unos cuantos asesinatos de alto nivel, y un par de declaraciones anónimas del asesino Atanasia sobre la corrupción, cambiará drásticamente la forma de hacer las cosas. Asusarlo hasta la saciedad. Interesante. Se rió sombríamente. Eres un genio, hijo. El único problema es que todo es una porquería. En el momento en que te deje marchar, llorarás, y una institución cívica de 2 siglos aquí seguirá por el desagüe. No, insistí, girándome hacia su pistola. Lo prometo. La promesa no es suficiente. Tenemos que estar vinculados por algo más grande que eso. Tienes que estar implicado. De esa forma, sé que no se lo dirás a nadie. Sus términos no eran tan desagradables como esperaba, sintiéndome un poco como si mis problemas estuvieran realmente a punto de desaparecer. Volví a aquella cafetería para tomar un café, y me senté con una sonrisa tentativa mientras mi teléfono se cargaba en el enchufe contiguo. Fue un giro inesperado de los acontecimientos, pero mi crisis de la mediana edad podría haber resultado ciertamente peor. Ahora tendría un nuevo trabajo, y un nuevo deber que realmente significaba algo. Todo lo que necesitaba era un pequeño sacrificio que estaba seguro de estar dispuesto a hacer. Marcando ese número familiar por última vez, dije: hola, soy yo. Siento haber sido tan combativo con el divorcio. Te daré lo que quieras. Firmaré los papeles hoy, si estás dispuesta a conducir y reunirte conmigo donde estoy trabajando. No, hablo en serio. Condado de Clay. ¿Estás dispuesta a hacer ese viaje? Sí, claro. Está bien. Te veré pronto. Dudé en respuesta a su inesperada emoción. Lo decía en serio.
pero no de la manera que ella pensaba. Yo también siento que las cosas hayan acabado así. Colgué y suspiré. Tenía el corazón encogido, pero algo me entusiasmaba con la posibilidad de volver a marcar la diferencia. Con los medios de comunicación firmemente cerrados y convertidos en un circo, ya no bastaba con denunciar la corrupción como había hecho en mi juventud. Volví a suspirar, esa vez con alegría. Parece que, después de todo, has encontrado al asesino de Atanasia. Al otro lado de la mesa, sentado frente a mí, el sheriff me tendió una mano mientras el cocinero y la camarera miraban desde atrás de su mostrador. Bienvenido al equipo. Es difícil hablar de ello, compartir esos eventos y detalles que he estado ocultando durante las últimas décadas, pero creo que es el momento de hacerlo. Desde que tenía 6 años, he tenido sueños premonitorios, pero a diferencia de las historias que he leído a menudo, siempre he podido controlar el resultado en la realidad. A veces dejo que la vida sea, y no hago nada para cambiar las premoniciones que he tenido en mis sueños. A veces intento desesperadamente cambiar lo que he visto en los sueños. Cuando lo intento, siempre consigo evitar que el sueño se haga realidad, aunque no siempre con un buen resultado. Pero puedo conseguir que la realidad del sueño no se cumpla. Mis sueños premonitorios no siempre tienen que ver con la fatalidad inminente. Con la misma frecuencia se trata de acontecimientos aleatorios, incluso felices. Mi primer sueño de ese tipo, de hecho, fue uno hermoso. Hermoso para mi niño de 6 años. Todavía recuerdo los colores vivos del sueño. Estaba en una tienda de caramelos. Una de verdad. No una furgoneta de caramelos con un aterrador secuestrador en potencia. Recuerdo que sentí el aire frío que me lava la mejilla mientras paseaba por la tienda de caramelos. Una miríada de colores pastel y olores dulces que inundaban mis sentidos. Me fascinaba un enorme algodón de azúcar que sacaba entre un mar de otros algodones más pequeños. En una esquina de la tienda, alguien seguía hilando nuevos algodones de azúcar. Para mi yo pequeño, bueno, incluso para mi yo actual, los algodones de azúcar son el rey de las golosinas. Son esponjosos, coloridos y parecen casi mágicos. Observé cómo el chico de la tienda metía otro algodón de azúcar terminado en lo que parecía un océano de nubes de algodón de azúcar. Sin embargo, mi mirada se detuvo en el más grande. Tenía el color del arco iris con polvo plateado espolvoreado por encima. ¡Ahí estás! La voz de mi padre retumbó. No te atrevas a huir así otra vez. ¿Sabes lo asustados que estábamos? Sonaba furioso. Me giré. Vi su cara de preocupación y enfado, y sentí que se me hundía el corazón. La culpa me envolvió. Quería decirle que no era mi intención huir, que los colores brillantes y el aura alegre de la tienda de caramelos, en contraste con un lúgubre centro comercial, habían sido irresistibles para mí. Pero no encontraba las palabras para transmitir mis pensamientos, muy dominados por la imagen. Cuando era más pequeño, no solía pensar con palabras. Pensaba mucho en imágenes, en lo visual. Así que a menudo me resultaba difícil traducir a los demás lo que pasaba por mi cabeza. En cambio, bajaba la cabeza. Mi madre lo alcanzó entonces. «Oh, menos mal que estás aquí. Cariño, ¿cuántas veces tengo que decirte que no salgas corriendo así? Casi nos das un ataque al corazón». Las lágrimas empezaron a punzar mis ojos. «Escucha, no quiero disgustarte.
Sé que te sientes mal, pero debo meterte eso en la cabeza. No está bien salir corriendo por tu cuenta. Es peligroso. ¿Me entiendes? Asentí en silencio, con lágrimas en los ojos. Mis padres se preocuparon un poco más por mí y se prepararon para salir de la tienda de dulces. Ya estaba llorando por completo cuando me di la vuelta para salir. Justo cuando llegaba a la salida, apareció ante mí una nube de color arcoíris y salpicada de plata. Levanté la vista y un susto encantado hizo que la vergüenza, la culpa y la tristeza desaparecieran de mi mente por un momento. El chico de la tienda me lo tendía. Lo siento. Nuestra tienda es culpable de atraer a los niños por el mal camino con demasiada frecuencia. La culpa es nuestra por esas preciosas decoraciones. Permítame pedirle disculpas a ustedes y a este pequeño de aquí con esto. Gratis. Mis padres protestaron un poco, antes de ver la alegría ardiente que brotaba de mi cara. Suspiraron y agradecieron al chico de la tienda su regalo. Yo le sonreí con tanta fuerza que me dolieron las mejillas. ¿Agradece al simpático joven, cariño? Le agradecí con una pequeña reverencia y acepté el hermoso algodón de azúcar. Fue entonces cuando me desperté. Me desperté con una sonrisa en la cara, si no recuerdo mal. Escribí el sueño en mi diario secreto, dibujando la tienda en garabatos casi indescifrables. Guardé mi diario. Me puse en marcha y pronto me olvidé del sueño. Hasta que, unos 2 meses después, se repitió, detalle a detalle, palabra a palabra. Por alguna razón, me había olvidado limpiamente de los caramelos de algodón, los colores brillantes y el tipo de la tienda. Todo hasta que oí la voz de mi padre retumbando. ¡Ahí estás! Entonces me di cuenta. Todo fue como en el sueño. Y no dije nada en todo el incidente. Aparte de dar las gracias de nuevo al chico de la tienda. Al final, seguía sonriendo felizmente. Sonriéndole, pero al mismo tiempo, había una nueva sensación de asombro y maravilla. No tenía ni idea de lo que estaba pasando entonces. Recuerdo que, al llegar a casa, me apresuré a buscar en mi diario la anotación de 2 meses antes. Allí estaba todo escrito, tal y como había ocurrido el suceso. La tienda mal dibujada era tal como la había visto. Posteriormente, tuve más sueños premonitorios. Por desgracia, muchos no fueron una experiencia tan buena. El primer sueño horrible que tuve fue el de un autobús escolar que pasaba por un bache antes de detenerse. Recuerdo que el conductor del autobús bajaba para comprobar lo que había causado el bache y cerraba la puerta para que los niños no pudiéramos seguirlo. Fue entonces cuando lo vimos desde la ventanilla. El conductor del autobús intentaba, sin poder evitarlo, atender a una pequeña criatura peluda acurrucada detrás del volante. Un gato muerto. Un gato al que el autobús había arrollado. Recuerdo que grité horrorizado y me desperté de golpe. No se me ocurrió avisar al conductor del autobús la siguiente vez que lo vi. Al fin y al cabo, yo también tenía sueños y pesadillas con regularidad, y en aquel momento no podía distinguir cuál era cuál. Pero apenas 2 días después, ocurrió. Al ver al gato muerto y aplastado en la vida real, grité y grité, y luego rompí a llorar. Lágrimas de arrepentimiento, de culpa y de rabia hacia mí mismo. ¿Por qué no intenté detener esto? ¿Por qué no salvé al gato? Es un recuerdo horrible que todavía me duele a día de hoy. En los siguientes sueños premonitorios, supe mejor cuando eran sueños especiales.
Sueños que se harían realidad. Tenían un nivel de detalle que superaba el de los sueños típicos. Siempre era capaz de mirar a mi alrededor y detectar detalles al azar, como una bonita hoja en el suelo o un arañazo en la ventana. De ahí que pudiera identificar los dos siguientes sueños premonitorios que tuve. Ambos eran sueños malos y estaban relacionados con mis compañeros de clase. En uno de ellos, mi compañero de clase estaba enfadado y lanzaba una grapadora a su compañero de pupitre. La grapadora le daba en la cara en un ángulo desafortunado. La grapa salía disparada y se clavaba en su piel, enterrándose con fuerza en su cara. Los gritos que siguieron me despertaron. En cuanto recuperé el sentido común, decidí que tenía que evitar que aquello sucediera. Pero la cosa es que los plazos nunca se dan para estos sueños. Sabía que sería dentro del año, ya que durante el sueño, ese compañero de clase seguía en su asiento original en esa clase familiar. Probablemente cambiaríamos de clase el año siguiente, pero no tenía ni idea de cuándo ocurriría. Sin embargo, recordaba las palabras que gritó antes de lanzarle la grapadora. «Deja de llamarme así». Su apodo era Pantalones de Pedo. Malo, lo sé, pero los niños pueden ser muy crueles. Una vez había tirado un fuerte pedo en clase, una larga serie de pedos, y se había mortificado. Como era un niño estúpido, me había reído con todos los demás, y solo me sentí mal cuando vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su compañera de pupitre, Karina, no lo había dejado pasar. Probablemente, ella era una de las principales razones por las que el apodo se había mantenido durante tanto tiempo. Así que sabía qué atenerse. Cada vez que Karina le gritaba «Pantalones de pedo», yo me ponía tenso, preparado para correr y evitar que lanzara la grapadora. Pero no dijo «Deja de llamarme así» durante mucho tiempo. 6 meses, o más, de hecho. Había pasado tanto tiempo que el sueño se había desvanecido de mi conciencia, y por eso, el día en que por fin gritó «Deja de llamarme así», tardé 1 o 2 segundos en darme cuenta de lo que estaba pasando. Así que, cuando entré en acción, él ya le había lanzado la grapadora. Por suerte, ella estaba justo al lado de mi mesa cuando él lo hizo, y yo conseguí sacar el brazo a tiempo para tomar la grapadora en el aire, justo antes de que le diera la cara. Fue entonces cuando empecé a gritar. La grapadora había desprendido limpiamente una grapa en mi mano. Ahora era mi palma la que estaba atravesada por la grapa. Lo sé, no es el peor dolor del mundo, pero era un niño y era aterrador, como ver esa línea plateada en mi palma, sabiendo que los dos extremos estaban clavados en mi carne. Y me dolía, todavía me duele mucho. Pantalones de pedo, quiero decir, Bruce, se disculpó conmigo mucho después. Sus padres también lo hicieron, a mí y a mis padres. El profesor me elogió. Karina parecía aterrada por la reacción de Bruce y se mostraba temblorosamente agradecida hacia mí. Me sentí como un héroe durante toda una semana, antes de que todo se olvidara y se reanudara la vida normal. En otra ocasión, había soñado que una compañera de colegio se caía y se rompía el brazo. Ni siquiera la conocía realmente. Tenía muchas ganas de ayudar a evitar el sueño, pero nunca había hablado con ella, y habría sido muy raro y aterrador que empezara a seguirla, esperando a que se cayera. Además, no tenía ni idea de cuándo iba a ocurrir, así que no hice nada. Dejé que las cosas fueran así. Alrededor de 5 semanas después de ese sueño,
Se difundió la noticia de que se había roto el brazo al tropezar con los cordones de sus zapatos y al apoyarse en un ángulo incorrecto. Todo lo que podía sentir era culpa, porque sabía que podría haberle advertido de que tuviera cuidado, que podía haber estado más cerca de ella, haber intentado ser su amigo para pasar el rato y estar pendiente de ella, pero había decidido no hacerlo, solo porque no quería parecer un bicho raro. Me había preocupado más por mi propia reputación y bienestar que por la de ella. El sentimiento de culpabilidad después de cada vez que no me esforzaba por ayudar era atormentador. Normalmente empezaba como una sensación punzante en el pecho que intentaba ignorar. Me lo quitaba de la cabeza, convenciéndome de que no podía hacer nada. Pero la culpa permanecía, como un peso en mi pecho, como una niebla que enturbiaba las trincheras de mi mente. La culpa que se acumulaba solo se compensaba cuando podía ayudar a alguien influyendo positivamente en el resultado de un sueño. Pero volvía, poco después. Y nunca parecía ser capaz de mantener un valor neto positivo del bien que había hecho, frente a las cosas malas que había dejado pasar. Entonces, a los 20 años, tuve el peor sueño que había tenido hasta entonces. Estaba en una librería bastante mal cuidada, cuando me giré para ver a un niño pequeño que intentaba sacar un libro de una vieja y desvencijada estantería. De repente, la repisa inferior que mantenía la estantería en posición vertical se resquebrajó. Luego se hizo añicos y toda la estantería se vino abajo. Me puse en acción, actuando puramente por instinto y adrenalina, y empujé al chico para apartarlo. La estantería se desplomó sobre mí, y un duro trozo de madera me golpeó de lleno en el cráneo. Me desplomé en el suelo y me golpeé la cabeza con fuerza. Lo siguiente que recuerdo es que estaba flotando en el aire, viendo cómo la gente de la tienda empezaba a gritar y a apresurarse para quitarme la estantería de encima. El chico empezó a lamentarse, a sollozar por el shock y el horror. Vi que la sangre empezaba a salir de debajo de la estantería y de repente supe, sin lugar a duda, que estaba muerto. Me desperté entonces y corrí directamente al baño a vomitar. En ese momento tomé la decisión más egoísta. Tendría que dejar morir a ese niño. No importaba lo que pasara. No podía renunciar a mi vida por la suya. Tenía mucho por lo que vivir. Tenía, y aún tengo, una pareja maravillosa que me apoyó en las buenas y en las malas. Alguien que se destruiría si yo muriera. Tengo familia. Tengo amigos increíbles que me quieren. Tenía toneladas de cosas por delante. Una montaña de objetivos que quería alcanzar. Tenía que dejar morir a ese niño. Me repetí ese mantra durante meses. Luego años. Pasaron 2 años. Luego 3. Luego 5. Ahora han pasado 7 años desde aquel sueño. 7 años diciéndome a mí mismo que tenía que dejar morir a ese niño. Pero no ha pasado nada. También he evitado entrar en las librerías durante los últimos años. Aunque hojear libros viejos y de segunda mano había sido una vez mi pasatiempo favorito. La escena no se produció después de todo ese tiempo, así que pensé que había cambiado las cosas. Quizás, solo por evitar las librerías, había cambiado mi destino. Tuve un hijo con mi pareja hace 3 años. Ayer, con el corazón hundido, me confesé por fin la verdad. A lo largo de los años, se había ido pareciendo cada vez más a aquel niño que había visto en mi sueño. Ayer, cuando rompió a llorar por una reprimenda, era exactamente igual a ese niño, hasta sus gestos y lamentos. Mi hijo también tiene una obsesión por explorar. A menudo es tan rápido que no lo encontramos hasta un buen rato después,
cuando se ha sumergido en alguna actividad en algún lugar. Normalmente una librería, porque le gusta mucho leer. No voy a disuadirlo nunca de querer leer. No voy a dejar de intentar atraparlo antes de que se escape, a pesar de mi pésimo porcentaje de éxito. Pero también he redactado mi testamento. Después de todo, tengo que proteger a ese niño.